El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta. Un libro de Richard Dawkins. Prefacio a la edición de 1989. En la docena de años transcurridos desde la publicación de El gen egoísta, su mensaje central se ha transformado en ortodoxia en los libros de texto. Esto es paradójico, si bien no de manera obvia. No fue uno de esos libros tachados de revolucionarios cuando se publican y que van ganando conversos poco a poco hasta convertirse en tan ortodoxo que ahora nos preguntamos el porqué de la protesta. Por el contrario, al principio las críticas fueron gratificantemente favorables y no se consideró un libro controvertido. Con el tiempo aumentó su fama de conflictivo y hoy día suele considerarse una obra radicalmente extremista. Sin embargo, al mismo tiempo que ha aumentado su fama de radical, el contenido real del libro parece cada vez menos extremista, más y más moneda corriente. La teoría del gen egoísta es la teoría de Darwin, expresada de una manera que Darwin no eligió, pero que me gustaría pensar que él habría aprobado y le habría encantado. Es de hecho una consecuencia lógica del neodarwinismo ortodoxo, pero expresado mediante una imagen nueva. Más que centrarse en el organismo individual, adopta el punto de vista del gen acerca la naturaleza. Se trata de una forma distinta de ver, no es una teoría distinta. En las páginas introductorias de The Extended Phenotype lo expliqué utilizando la metáfora del cubo de níquel. Se trata de un dibujo bidimensional trazado con tinta sobre papel, pero se percibe como un cubo transparente tridimensional. Mírenlo unos pocos segundos y cambiará para orientarse en una dirección diferente. Continúe mirándolo y volverá a tener el cubo original. Ambos cubos son igualmente compatibles con los datos bidimensionales de la retina, de modo que el cerebro los alterna caprichosamente. Ninguno es más correcto que el otro. Mi punto de vista fue que existen dos caminos de considerar la selección natural: la aproximación desde el punto de vista del gen y la aproximación desde el individuo. Entendidos aproximadamente, entendidos apropiadamente son equivalentes, son dos visiones de la misma verdad. Podemos saltar de uno al otro y será todavía el mismo neodarwinismo. Pienso ahora que esta metáfora fue demasiado cautelosa. Más que proponer una nueva teoría o descubrir un nuevo hecho, con frecuencia la contribución más importante que puede hacer un científico es descubrir una nueva manera de ver las antiguas teorías y
ver las antiguas teorías y hechos. El modelo del cubo de níquel es erróneo debido a que sugiere que las dos maneras de verlo son iguales de buenas. Efectivamente, la metáfora es parcialmente cierta. Los puntos de vista, a diferencia de las teorías, no se pueden juzgar mediante experimentos. No podemos recurrir a nuestros criterios familiares de verificación y refutación. Sin embargo, un cambio del punto de vista, en el mejor de los casos, puede lograr algo más elevado que una teoría. Puede conducir a un clima general de pensamiento en el cual nacen teorías excitantes y comprobables y se ponen al descubierto hechos no imaginados. La metáfora del cubo de níquel ignora esto por completo. Percibe la idea de un cambio del punto de vista, pero falla al hacer justicia a su valor. No estamos hablando de un salto a un punto de vista equivalente, sino en casos extremos de una transfiguración. Me apresuraré a afirmar que no incluyo mi modesta contribución en ninguna de estas categorías. Sin embargo, por este tipo de razón prefiero no establecer una separación clara entre la ciencia y su divulgación. Exponer ideas que previamente solo han aparecido en la literatura especializada es un arte difícil. Requiere nuevos giros penetrantes del lenguaje y metáforas reveladoras. Si se impulsa la novedad del lenguaje y la metáfora suficientemente lejos, se puede acabar creando una nueva forma de ver las cosas. Y una nueva forma de ver las cosas, como acabo de argumentar, puede por derecho propio hacer una contribución original a la ciencia. El propio Einstein no estuvo considerado como un divulgador y yo he sospechado con frecuencia que sus vivas metáforas hacen más que ayudarnos al resto de nosotros. ¿No alimentarían también su genio creativo? El punto de vista del Gen acerca del darwinismo está implícito en los escritos de R. A. Fisher y otros grandes pioneros del neodarwinismo de principios de la década de los años 30. Si bien se hizo explícito en la década de los 60 de la mano de W. D. Hamilton y G. C. Williams. Para mí su percepción tuvo carácter visionario. Sin embargo, encontré que sus expresiones eran demasiado lacónicas, no suficientemente asimilables. Estaba convencido de que una versión ampliada y desarrollada podía tener en su sitio todas las cosas referentes a la vida, tanto en el corazón como en la mente. Escribiría un libro acerca del punto de vista del gen con respecto a la evolución. Debería concentrar sus ejemplos en el comportamiento social para ayudar a corregir el inconsciente seleccionismo del grupo que pervivía en el darwinismo popular. Empecé el libro en 1972, cuando los cortes de corriente resultantes de los conflictos en la industria interrumpían mis investigaciones en el laboratorio. Por desgracia, desde este punto de vista, los apagones acabaron después de haber redactado únicamente 2 capítulos y arrinconé el proyecto hasta que disfruté de un año sabático en 1975. Mientras tanto, la teoría se había propagado de manera notable gracias a John Maynard Smith y Robert Travers.
Ahora veo que era uno de esos periodos misteriosos en los que las nuevas ideas están flotando en el aire. Escribí El gen egoísta en algo parecido a un arrebato de excitación. Cuando Oxford University Press se puso en contacto conmigo para publicar una segunda edición, insistieron en que era inadecuado realizar una revisión exhaustiva convencional página a página. Existen muchos libros que desde su concepción están destinados obviamente a tener ediciones sucesivas, pero El gen egoísta no era de este tipo. La primera edición se impregnó del frescor de los tiempos en que fue escrita. Se vivían aires de revolución, de un amanecer maravilloso al estilo de Wordsworth. Era una lástima modificar un hijo de aquellos tiempos, engrosándolo con nuevos hechos o arrugándolo con complicaciones y advertencias. Así pues, el texto original permanecería con sus imperfecciones y sus opiniones sexistas. Las notas finales abarcarían las correcciones, respuestas y desarrollos, y habría capítulos completamente nuevos sobre temas cuya novedad alimentaría en los nuevos tiempos el amanecer revolucionario. El resultado han sido los capítulos 12 y 13. Para escribirlos me he inspirado en los dos libros aparecidos en este campo que he encontrado más excitantes durante los años transcurridos: The Evolution of Cooperation de Robert Axelrod, que parece ofrecer una cierta esperanza a nuestro futuro, y mi propia obra de Extended Phenotype, que me ha absorbido estos años y que probablemente es lo mejor que he escrito nunca. El título del capítulo 12, Los buenos chicos acaban primero, está tomado del programa de televisión Horizon de la BBC que presenté en 1985. Se trataba de un documental de 50 minutos acerca de aproximaciones mediante la teoría de juegos a la evolución de la cooperación, producido por Jeremy Taylor. La realización de esta película y de otra de Blind Watchmaker con la misma productora hizo que adquiriese un nuevo respeto por estos profesionales de la televisión. Los productores de Horizon se vuelven estudiantes expertos avanzados de los temas que tratan. El capítulo 12 debe más que su título a mis experiencias trabajando en estrecha colaboración con Jeremy Taylor y su equipo de Horizon, y les estoy agradecido por ello. Recientemente he tenido noticia de un hecho desagradable. Existen científicos influyentes que tienen la costumbre de poner sus nombres en publicaciones en cuya elaboración no han tomado parte. Al parecer, algunos científicos de renombre reclaman sus derechos de autor en un trabajo cuando toda su contribución ha consistido en conseguir instalaciones, obtener fondos y realizar una lectura del manuscrito. Por lo que sé, las famas de ciertos científicos se pueden haber cimentado en el trabajo de sus estudiantes y colegas. No sé qué se puede hacer para luchar contra esta falta de honradez. Posiblemente los editores de las revistas deberían pedir declaraciones juradas acerca de cuál ha sido la contribución de cada autor. Sin embargo, esto está fuera de lugar. La razón que me ha impulsado a poner de relieve este asunto aquí es el contraste. Elena Cronin
ha hecho tanto por mejorar cada línea, cada palabra de los nuevos capítulos de este libro, que si no fuera por su firme rechazo, la hubiera mencionado como coautora de los mismos. Le estoy profundamente agradecido y siento que todo mi agradecimiento tenga que limitarse a estas líneas. Doy también las gracias a Mark Ridley, eh, Marianne Dawkins y Alan Grafen por sus consejos y su crítica constructiva acerca de los aspectos particulares. eh, Thomas Webster, Hilary McLean y otras personas de la Oxford University Press toleraron mis caprichos y mis dilaciones. Richard Dawkins. 1. ¿Por qué existe la gente? La vida inteligente sobre un planeta alcanza su mayoría de edad cuando resuelve el problema de su propia existencia. Si alguna vez visitan la Tierra criaturas superiores procedentes del espacio, la primera pregunta que formularán con el fin de valorar el nivel de nuestra civilización será: ¿han descubierto ya la evolución? Los organismos vivientes han existido sobre la Tierra sin nunca saber por qué durante más de 3.000 millones de años antes de que la verdad al fin fuese comprendida por uno de ellos, por un hombre llamado Charles Darwin. Para ser justos, debemos señalar que otros percibieron indicios de la verdad, pero fue Darwin quien formuló una relación coherente y valedera del por qué existimos. Darwin nos capacitó para dar una respuesta sensata al niño curioso cuya pregunta encabeza este capítulo. Ya no tenemos necesidad de recurrir a la superstición cuando nos vemos enfrentados a problemas profundos tales como: ¿existe un significado de la vida? ¿Por qué razón existimos? ¿Qué es el hombre? Después de formular la última de estas preguntas, el eminente zoólogo G. G. Simpson afirmó lo siguiente: deseo insistir ahora en que todos los intentos efectuados para responder a este interrogante antes de 1859 carecen de valor, y en que asumiremos una posición más correcta si ignoramos dichas respuestas por completo. En la actualidad, la teoría de la evolución está tan sujeta a dudas como la teoría que la Tierra gira alrededor del Sol, pero las implicaciones totales de la revolución de Darwin no han sido comprendidas todavía en toda su amplitud. La zoología es hasta el presente una materia minoritaria en las universidades, y aun aquellos que escogen su estudio a menudo toman su decisión sin apreciar su profundo significado filosófico. La filosofía y las materias conocidas como humanidades todavía son enseñadas como si Darwin nunca hubiese existido. No hay duda que esta situación será modificada con el tiempo. En todo caso, el presente libro no tiene el propósito de efectuar una defensa general del darwinismo. En cambio, examinará las consecuencias de la teoría de la evolución con el fin de dilucidar un determinado problema. El propósito de este autor es examinar la biología del egoísmo y del altruismo. Aparte, su interés académico es obvia la importancia humana de este tema. Afecta a todos los aspectos de nuestra vida social, a nuestro amor y odio, lucha y cooperación, al hecho de dar y de robar, a nuestra codicia y a nuestra generosidad. Estos aspectos fueron tratados en Sobre la agregación de Lorenz, The Social Contract
de Audrey E. Love and Hate de Evel Ebisfeld. El problema con estos libros es que sus autores se equivocaron por completo. Se equivocaron porque entendieron que de manera errónea cómo opera la evolución. Supusieron incorrectamente que el factor importante en la evolución es el bien de la especie o grupo, en lugar del bien del individuo o gen. Resulta irónico que Ashley Montagu criticara a Lawrence calificándolo como descendiente directo de los pensadores del siglo XIX que opinaban que la naturaleza es roja en uñas y dientes. Por lo que yo sé de lo que opina Lawrence sobre la evolución, él estaría de acuerdo con Montagu en rechazar las implicaciones de la famosa frase de Tennyson. A diferencia de ambos, pienso que la naturaleza en su estado puro, la naturaleza roja en uñas y dientes, resume admirablemente nuestra comprensión moderna de la selección natural. Antes de enunciar mi planteamiento, deseo explicar brevemente de qué tipo de razonamiento se trata y qué tipo de razonamiento no es. Si se nos dijese que un hombre ha vivido una larga y próspera vida en el mundo de los gángsters de Chicago, estaríamos en nuestro derecho para formular algunas conjeturas sobre el tipo de hombre que sería. Podríamos esperar que poseyese cualidades tales como rudeza, dureza, rapidez con el gatillo y habilidad para atraerse amigos leales. Estas no serían unas deducciones infalibles, pero se pueden hacer algunas inferencias sobre el carácter de un hombre si se conocen hasta cierto punto las condiciones en que ha sobrevivido y prosperado. El planteamiento del presente libro es que nosotros, al igual que todos los demás animales, somos máquinas creadas por nuestros genes. De la misma manera que los prósperos gángsters de Chicago, nuestros genes han sobrevivido en nuestros casos durante millones de años en un mundo altamente competitivo. Esto nos autoriza a suponer ciertas cualidades en nuestros genes. Argumentaré que una cualidad predominante que podemos esperar que se encuentre en un gen próspero será el egoísmo despiadado. Esta cualidad egoísta del gen dará normalmente origen al egoísmo en el comportamiento humano. Sin embargo, como podremos apreciar, hay circunstancias especiales en las cuales los genes pueden alcanzar mejor sus objetivos egoístas, fomentando una forma limitada de altruismo a nivel de los animales individuales. Especiales y limitada son las palabras importantes en la última frase. Por mucho que deseemos crecer de otra manera, el amor universal y el bienestar de las especies consideradas en su conjunto son conceptos que simplemente carecen de sentido en cuanto a la evolución. Esto me lleva al primer punto que deseo establecer sobre lo que no es este libro. No estoy defendiendo una moralidad basada en la evolución. Estoy diciendo cómo han evolucionado las cosas. No estoy planteando cómo nosotros, los seres humanos, debiéramos comportarnos. Subrayo este punto, pues sé que estoy en peligro de ser malinterpretado
por aquellas personas demasiado numerosas que no pueden distinguir una declaración que denote convencimiento de una defensa de lo que debería ser. Mi propia creencia es que una sociedad humana basada simplemente en la ley de los genes de un egoísmo cruel universal sería una sociedad muy desagradable en la cual vivir. Pero desgraciadamente no importa cuánto deploremos algo, no por ello deja de ser verdad. Este libro tiene como propósito principal el de ser interesante, pero si el lector extrae una moraleja de él, debe considerarlo como una advertencia de que el lector desea, tanto como yo, construir una sociedad en la cual los individuos cooperen generosamente y con altruismo al bien común. Poca ayuda se puede esperar de la naturaleza biológica. Tratemos de enseñar la generosidad y el altruismo porque hemos nacido egoístas. Comprendamos que se comprendamos que se proponen nuestros genes egoístas, pues entonces tendremos al menos la oportunidad de modificar sus designios, algo a que ninguna otra especie ha aspirado jamás. Como corolario a estas observaciones sobre la enseñanza, debemos decir que es una falacia, se ha dicho de paso muy común, el suponer que los rasgos genéticamente heredados son, por definición, fijos e inmodificables. Nuestros genes pueden ordenarnos ser egoístas, pero no estamos necesariamente obligados a obedecerlos durante toda nuestra vida. Sería más fácil aprender a ser altruistas si estuviéramos genéticamente programados para ello. El hombre es entre los animales el único dominado por la cultura, por influencias aprendidas y transmitidas de una generación a otra. Algunos afirmarán que la cultura es tan importante que los genes, sean egoístas o no, son virtualmente irrelevantes para la comprensión de la naturaleza humana. Estos estarán en desacuerdo con la observación anterior. Todo depende de la posición que se asuma en el debate. Naturaleza frente a educación. Consideradas como determinantes de los atributos humanos. Este planteamiento me lleva a establecer el segundo punto aclaratorio de lo que no es este libro. No es una defensa de una posición u otra en la controversia naturaleza-educación. Naturalmente, poseo una opinión a este respecto, pero no voy a expresarla excepto hasta donde queda implícita en la perspectiva de la cultura que presentaré en el capítulo final. Si los genes efectivamente resultan ser totalmente irrelevantes en cuanto a la determinación del comportamiento humano moderno, si realmente somos únicos entre los animales a este respecto, es por lo menos interesante preocuparse sobre la regla en la cual tan recientemente hemos llegado a ser la excepción. Y si nuestra especie no es tan excepcional como a nosotros nos agradaría pensar, es todavía más importante el estudio de dicha regla. Como tercer punto podemos señalar que este libro tampoco es un informe descriptivo del comportamiento detallado del hombre o de cualquier otra especie animal en particular. Utilizaré detalles objetivos solo como ejemplos ilustrativos. No diré si observan el comportamiento del mandril, descubrirán que es egoísta. Por lo tanto, es probable que el comportamiento humano también lo sea. La lógica del argumento de mi gángster de Chicago es totalmente distinta.
Se trata de lo siguiente: los seres humanos y los mandriles han evolucionado de acuerdo a una selección natural. Si se considera la forma en que ésta opera, se puede deducir que cualquier ser que haya evolucionado por selección natural será egoísta. Por lo tanto, debemos suponer que cuando nos disponemos a observar el comportamiento de los mandriles, de los seres humanos y de todas las demás criaturas vivientes, encontraremos que son egoístas. Si descubrimos que nuestra expectativa era errónea, si observamos que el comportamiento humano es verdaderamente altruista, entonces nos enfrentamos a un hecho enigmático, algo que requiere una explicación. Antes de seguir adelante, necesitamos una definición. Un ser como el mandril se dice que es altruista si se comporta de tal manera que contribuya a aumentar el bienestar de otro ser semejante a expensas de su propio bienestar. Un comportamiento egoísta produce exactamente el efecto contrario. El bienestar se define como oportunidades de supervivencia, aun cuando el efecto sobre las probabilidades reales de vida y muerte sea tan pequeño que parezca insignificante. Una de las consecuencias sorprendentes de la versión moderna de la teoría darwiniana es que las pequeñas influencias aparentemente triviales pueden ejercer un impacto considerable en la evolución. Esto se debe a la enorme cantidad de tiempo disponible para que tales influencias se hagan sentir. Es importante tener en cuenta que las definiciones dadas anteriormente sobre el altruismo y el egoísmo son relativas al comportamiento, no son subjetivas. No estoy tratando en este caso de la psicología de los motivos. No voy a discutir si la gente que se comporta de manera altruista lo está haciendo realmente por motivos egoístas, secretos o subconscientes. Tal vez sea así o tal vez no, y quizás nunca lo sepamos, pero en todo caso, ello no concierne al tema del presente libro. A mi definición solo le concierne si el efecto de un acto determinará que disminuyan o aumenten las perspectivas de supervivencia del presunto altruista y las posibilidades de supervivencia del presunto beneficiario. Es un asunto muy complejo el demostrar los efectos del comportamiento en cuanto a perspectivas de supervivencia a largo plazo. En la práctica, cuando aplicamos la definición al comportamiento real, debemos modificarla empleando la palabra aparentemente. Un acto aparentemente altruista es el que parece superficialmente como si tendiese, no importa cuán ligeramente, a causar la muerte al altruista y a conferir al receptor mayores esperanzas de supervivencia. A menudo resulta, al ser analizados con más detenimiento, que los actos aparentemente altruistas son en realidad actos egoístas disfrazados. Una vez más, no quiero decir que los motivos implícitos sean secretamente egoístas, sino que los efectos reales del acto en cuanto a perspectiva de supervivencia son el reverso de lo que al principio creíamos. Voy a dar algunos ejemplos de comportamiento aparentemente egoísta y de comportamiento aparentemente altruista. Es difícil desterrar los hábitos subjetivos de pensamiento cuando nos estamos refiriendo a nuestra propia especie, de tal manera que en lugar de ello seleccionaré ejemplos tomados de otros animales. Presentaré en primer términos diversos ejemplos de comportamiento egoísta de animales individuales.
Las gaviotas de cabeza negra anidan en grandes colonias, quedando los nidos solo a unos cuantos palmos de distancia unos de otros. Cuando los polluelos recién salen del cascarón, son pequeños e indefensos y no ofrecen ninguna dificultad para ser devorados. Es un hecho bastante común que una gaviota espere que una vecina se aleje, probablemente en busca de un pez con que alimentarse, para dejarse caer sobre los polluelos que han quedado momentáneamente solos y vaciar el nido. De tal modo obtiene una buena y nutritiva comida sin tomarse la molestia de pescar un pez y sin tener que dejar su propio nido desprotegido. Más conocido es el macabro canibalismo de la mantis religiosa. La mantis son grandes insectos carnívoros. Normalmente comen pequeños insectos como las moscas, pero suelen atacar a cualquier ser que se mueva. Cuando se acoplan, el, el macho cautelosamente trepa sobre la hembra hasta quedar montado sobre ella y copula. Si la hembra tiene la oportunidad, lo devorará, empezando por arrancarle la cabeza de un mordisco, ya sea cuando el macho se está aproximando, inmediatamente después de la monta o después que se separan. Parecería más sensato que ella esperase hasta el término de la copulación antes de empezar a comérselo, pero la pérdida de la cabeza no parece afectar al resto del cuerpo del macho en su avance sexual. En realidad, ya que en la cabeza del insecto es donde se encuentran localizados algunos centros nerviosos inhibitorios. Es posible que la hembra mejore la actuación sexual del macho al devorarle la cabeza. De ser así, es un beneficio adicional. El beneficio primordial es que consigue una buena comida. La palabra egoísta podrá parecer una subestimación de la realidad para casos tan extremos como el canibalismo, aun cuando estos encajan bien en nuestra definición. Tal vez podamos simpatizar más directamente con el reputado comportamiento cobarde de los grandes pingüinos de la Antártida. Se les ha observado parados al borde del agua, dudando antes de sumergirse debido al peligro de ser comidos por las focas. Si solamente uno de ellos se sumergiera, el resto podría saber si hay allí o no una foca. Naturalmente, nadie desea ser el conejillo de Indias, de tal manera que esperan y en ocasiones hasta tratan de empujarse al agua unos a otros. Con mayor frecuencia, el comportamiento egoísta puede simplemente consistir en negarse a compartir algún recurso apreciado, como podría ser la comida, el territorio o los compañeros sexuales. Daremos ahora algunos ejemplos de comportamiento altruista. El comportamiento de las abejas obreras, prontas a clavar su aguijón, constituye una defensa muy efectiva contra los ladrones de miel, pero las abejas que efectúan tal acto son guerreros kamikaze. Al clavar el aguijón a algunos órganos vitales internos, son normalmente arrancados del cuerpo de la abeja y ésta muere poco tiempo después. Su misión suicida puede haber salvado los almacenamientos de comida indispensables para la colonia, pero ella no estará presente para cosechar los beneficios. Según nuestra definición, este es un acto de comportamiento altruista. Recuérdese que no estamos hablando de motivos conscientes. Pueden o no estar presentes tanto en este ejemplo como en los anteriores referentes al egoísmo, pero son irrelevantes para nuestra definición.
Dar la vida a cambio de la de los amigos es obviamente un acto altruista, pero también lo es el asumir un leve riesgo por ellos. Muchos pájaros pequeños, cuando ven a un ave rapaz, tal como el halcón, emiten una llamada de alarma, característica que al ser escuchada hace que la bandada inicie una acción evasiva adecuada. Existe una evidencia indirecta de que el pájaro que da la señal de alarma se sitúa ante el peligro especial, pues atrae la atención del ave rapaz de forma particular hacia ella. Es solo un leve riesgo adicional, pero sin embargo aparece, al menos a primera vista, calificarse como un acto altruista según nuestra definición. Los actos más comunes y más sobresalientes del altruismo animal son efectuados por los padres, especialmente por las madres, en beneficio de sus hijos. Pueden incubarlos ya sea en nidos o en sus propios cuerpos, alimentarlos a un enorme costo para sí mismos y afrontar grandes riesgos con el fin de protegerlos de sus depredadores. Para tomar solo un ejemplo individual, citaremos el de los pájaros que anidan en la tierra y que desempeñan la llamada exhibición de distracción. Cuando se acerca un predador como el zorro, el pájaro padre se aleja cojeando del nido y arrastrando una ala como si la tuviese quebrada. El predador, apreciando una presa fácil, es alejado inmediatamente el engaño del nido que contiene los polluelos. Finalmente el pájaro padre deja fingir y levanta el vuelo justo a tiempo para escapar de las fauces del zorro. Es probable que haya salvado la vida de sus polluelos, pero a cierto riesgo de la suya propia. No estoy tratando de hacer hincapié en algo determinado al narrar estas historias. Los ejemplos nunca constituyen una evidencia seria para hacer una generalización útil. Estos relatos solo tienen la intención de servir de ilustraciones a lo que yo entiendo por comportamiento altruista y comportamiento egoísta. Este libro demostrará que tanto el egoísmo individual como el altruismo individual son explicados por la ley fundamental que yo denomino egoísmo de los genes, pero primero debo referirme a una explicación particularmente errónea del altruismo, ya que es ampliamente conocida y con frecuencia se enseña en las escuelas. Esta explicación está basada en la mala interpretación que ya he señalado y dice que las criaturas evolucionan y efectúan actos en bien de la especie o en beneficio del grupo. Es fácil apreciar cómo esta idea se gestó en biología. La mayor parte de la vida animal está dedicada a la reproducción y la mayoría de los actos altruistas de autosacrificio que se observan en la naturaleza son realizados por los padres en beneficio de sus hijos. Perpetuación de la especie es un eufemismo común para denominar la reproducción y es indudablemente una consecuencia de la reproducción. Requiere tan solo estirar un poco la lógica para deducir que la función de la reproducción es perpetuar la especie. Aceptando este principio, solo hay que dar un pequeño paso en falso para concluir que los animales se comportarán en general de tal manera que favorecerán la perpetuación de las especies. El altruismo hacia miembros similares de su especie se deducirá de esa premisa. Esta línea de pensamiento puede ser puesta en términos vagamente darwinianos. La evolución
opera por selección natural y la selección natural significa la supervivencia diferencial de los más aptos. Pero estamos hablando sobre los individuos más aptos, las razas más aptas, las especies más aptas o de qué. En algunos casos esto no tiene mayor importancia, pero cuando hablamos de altruismo es obviamente crucial. Si son las especies las que están compitiendo en lo que Darwin llamó la lucha por la existencia, el individuo parece ser considerado como un peón en el juego destinado a ser sacrificado cuando el interés primordial de la especie, considerada en su conjunto, así lo requiera. Para plantearlo de una manera un poco menos respetable, un grupo tal como una especie o una población dentro de una especie cuyos miembros individuales estén preparados para sacrificarse a sí mismos por el bienestar del grupo, puede tener menos posibilidades de extinguirse que un grupo rival cuyos miembros individuales sitúan en primer lugar sus propios intereses egoístas. Por lo tanto, el mundo llega a poblarse principalmente por grupos formados por individuos resueltos a sacrificarse a sí mismos. Esta es la teoría de la selección de grupos, asumida como verdadera desde hace mucho tiempo por biólogos no familiarizados con los detalles de la teoría de la evolución, publicada en un famoso libro de B. C. Wayne Edwards y divulgada por Robert Ardrey en The Social Contract. La alternativa ortodoxa es denominada normalmente selección individual, aun cuando yo personalmente prefiero hablar de selección de genes. La pronta respuesta del partidario de la selección individual al argumento recién planteado podría ser algo así: aún en el grupo de los altruistas habrá casi con certeza una minoría que disienta y que rehúse hacer cualquier sacrificio en bien de los demás, y si existe solo un rebelde egoísta preparado para explotar el altruismo de los otros, él por definición tendrá mayores posibilidades de sobrevivir y de tener hijos. Cada uno de estos hijos tenderá a heredar sus rasgos egoístas. Luego de transcurridas varias generaciones de esta selección natural, el grupo altruista será superado por los individuos egoístas hasta llegar a identificarse con el grupo egoísta. Aún si hacemos la concesión de admitir el caso improbable de que existan grupos puramente altruistas sin rebeldes, es muy difícil imaginar cuáles serían los factores que pudieran impedir la migración de individuos egoístas provenientes de grupos egoístas vecinos y evitar que estos, mediante el patrimonio entre miembros de ambos grupos, contaminasen la pureza de los grupos altruistas. El partidario de la selección individual estará de acuerdo en admitir que los grupos se extinguen y, sea o no cierto este hecho, admitirá que los grupos pueden ser influenciados por el comportamiento de los individuos que los forman. Estará de acuerdo también en que si solamente los individuos de un grupo tuviesen el don de la previsión, podrían precisar que a largo plazo lo que más favorece sus intereses es la restricción de su codicia egoísta con el fin de impedir la destrucción de todo grupo. ¿Cuántas veces se le habrá dicho esto en los últimos años a la clase trabajadora de Gran Bretaña? Pero la extinción del grupo es un proceso lento comparado
con el rápido proceso de eliminación producto de la competencia individual. Aun cuando el grupo se encuentra en un proceso lento pero inexorable de la decadencia, los individuos egoístas prosperan a corto plazo a expensa de los altruistas. Los ciudadanos de Gran Bretaña pueden o no tener el don de la previsión, pero la evolución es ciega en lo que respecta al futuro. A pesar de que la teoría de la selección de grupos encuentra hoy poco apoyo en las filas de aquellos biólogos profesionales que comprenden la evolución, ejerce una gran atracción intuitiva. Sucesivas promociones de estudiantes de zoología se sorprenden al terminar sus estudios y descubrir que la teoría de la selección de grupos no está de acuerdo con la teoría ortodoxa. No se les puede culpar a ellos, ya que en la Nuffield Biology Teacher's Guide destinada a los profesores de biología a un nivel avanzado en Gran Bretaña, encontramos lo siguiente: en los animales superiores el comportamiento puede adquirir la forma de suicidio individual con el fin de asegurar la supervivencia de la especie. El autor anónimo de esta guía ignora felizmente el hecho de que ha expresado algo polémico. A este respecto encuentra compañía en ganadores del premio Nobel Konrad Lorenz. En su libro sobre la agresión habla de las funciones del comportamiento agresivo en la preservación de las especies, y una de estas funciones sería el asegurarse de que solo a los individuos más aptos se les permite procrear. Esa es una muestra de un argumento tortuoso, pero lo que yo deseo destacar aquí es que la noción de la selección de grupo está tan arraigada que Lorenz, al igual que el autor de la Newfield Guide, no se dio cuenta de que sus declaraciones se oponían a la teoría darwiniana ortodoxa. Recientemente escuché un encantador ejemplo de lo mismo en otros aspectos en un excelente programa de la televisión de la BBC sobre las arañas australianas. La experta del programa hizo la observación de que la vasta mayoría de las arañas recién nacidas terminaban siendo presas de otras especies, y luego continuó diciendo: quizás sea este el verdadero fin de su existencia, ya que solo unas cuantas necesitan sobrevivir para que la especie sea preservada. Robert Aldrich, en The Social Contract, empleó la teoría de la selección del grupo para explicar todo el orden social en general. Evidentemente consideró al hombre como una especie que se ha desviado del camino de rectitud seguido por los animales. Audrey por lo menos hizo su tarea. Su decisión de disentir de la teoría ortodoxa fue una decisión consciente y por ello es digno de mérito. Quizás una de las razones de la gran atracción que ejerce la teoría de la selección de grupos sea que está en completa armonía con los ideales morales y políticos de la mayoría de que nosotros compartimos. Es posible que con cierta frecuencia nos comportemos egoístamente como individuos, pero en nuestros momentos más idealistas honramos y admiramos a aquellos que ponen en primer lugar el bienestar de los demás. Sin embargo, nos quedamos algo confusos cuando tratamos de establecer los límites de lo que entendemos por el término los demás. A menudo el altruismo dentro de un grupo va acompañado de egoísmo entre los grupos.
Esto es la base del sindicalismo. A otro nivel, la nación es el beneficiario principal de nuestro sacrificio altruista y se espera que los jóvenes mueran como individuos por una mayor gloria del país considerado en su conjunto. Más aún, son estimulados a matar a otros individuos de los cuales nada se sabe excepto que pertenecen a una nación distinta. Curiosamente, las llamadas en tiempos de paz para que los individuos hagan pequeños sacrificios en proporción al aumento de su nivel de vida parecen ser menos efectivas que las llamadas en tiempos de guerra cuando se les pide a los individuos que entreguen sus vidas. Recientemente se ha producido una reacción en contra de los prejuicios raciales y del patriotismo y una tendencia a considerar a toda la especie humana como objeto de nuestro compañerismo. Esta ampliación humanista del objetivo de nuestro altruismo tiene un interesante corolario que de nuevo parece apoyar la idea del bien de la especie en la evolución. Los políticamente liberales, que normalmente son voceros más convencidos de la ética de la especie, manifiestan ahora el mayor de los desprecios por aquellos que han ampliado en mayor medida las miras de su altruismo y han incluido en a otras especies. Si yo expreso que estoy más interesado en impedir el exterminio de las grandes ballenas que en mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, es muy posible que escandalice a alguno de mis amigos. El sentimiento de que los miembros de nuestra especie merecen una consideración moral especial en comparación con los miembros de otras especies es antiguo y se encuentra profundamente arraigado. El hecho de matar a las personas, excepto en una guerra, es el crimen juzgado con mayor severidad entre los cometidos comúnmente. Lo único que está sometido a una prohibición mayor en nuestra cultura es comerse a las personas, aun si están muertas. Sin embargo, gozamos al comer a miembros de otras especies. A muchos de nosotros nos horrorizan las ejecuciones judiciales, aunque se trate de los más espantosos criminales de la especie humana, al mismo tiempo que aprobamos alegremente que se mate a tiros sin juicio previo a animales considerados como plagas y que son bastante mansos. En realidad, exterminamos a miembros de otras especies inofensivas como un medio de recreación y entretenimiento. Un feto humano sin más sentimientos humanos que una ameba goza de una reverencia y una protección legal que excede en gran medida a la que se le concede a un chimpancé adulto. Sin embargo, el chimpancé siente y piensa y según evidencia experimental reciente puede ser aún capaz de aprender una forma de lenguaje humano. El feto pertenece a nuestra propia especie y se le otorgan instantáneamente privilegios y derechos especiales debido a este factor. Si la ética del especismo, para utilizar el término empleado por Richard Ryder, puede ser planteada con una base tan lógica, tan acertada como aquella referente al racismo, no lo sé. Lo que sí sé es que no posee una base adecuada en la biología evolutiva. La confusión en la ética humana sobre el nivel en que el altruismo es deseable, familia, nación, raza, especie
o hacia todos los seres vivientes se refleja en una confusión paralela en biología en lo referente al animal, en el cual se puede esperar el altruismo de acuerdo a la teoría de la evolución. Ni siquiera los partidarios de la selección de grupos se sorprenderían al descubrir a miembros de grupos rivales mostrándose animosidad unos a otros. De esta manera, al igual que los miembros de un sindicato o los soldados están favoreciendo a su propio grupo en la lucha por los recursos limitados, vale la pena preguntar cómo el partidario de la selección de grupo decide cuál es el nivel importante. Si la selección se produce entre grupos dentro de una especie y entre las especies, ¿por qué no se produciría también entre agrupaciones mayores? Las especies están agrupadas en géneros, los géneros en órdenes y los órdenes en clases. Los leones, los leones y los antílopes son miembros de la clase mamíferos, a la cual nosotros también pertenecemos. ¿No deberíamos entonces esperar que los leones se abstuvieran de matar a los antílopes por el bien de los mamíferos? Seguramente deberían en cambio cazar pájaros y reptiles con el fin de impedir la extinción de la clase. Pero entonces, ¿qué pasará con la necesidad de perpetuar todo el filium de los vertebrados? Está bien que yo argumente por la reductio ad absurdum y señale las dificultades que surgen ante la teoría de la selección de grupo, pero la existencia aparente del altruismo individual aún debe ser explicada. Aldrin llega hasta afirmar que la selección de grupo constituye la única explicación posible para el comportamiento destinado a llamar la atención en las gacelas de Thomson. Estos saltos vigorosos y llamativos frente al predador es análogo a las llamadas de alarma de los pájaros en cuanto parece advertir a sus compañeros del peligro mientras aparentemente llaman la atención del predador hacia sí mismos. Tenemos la responsabilidad de explicar la actuación de estos ejemplares que llaman la atención sobre sí mismos como de otros fenómenos similares. Y esto es algo que voy a efectuar en capítulos posteriores. Antes de hacerlo, debo reivindicar mi creencia de que la mejor forma de considerar la evolución es basarse en la selección que ocurre en los niveles más inferiores. Al sostener esta creencia, reconozco que estoy profundamente influido por el excelente libro Adaptation and Natural Selection de G.C. Williams. La idea central que utilizaré fue conjeturada por A. Weismann al finalizar el siglo, antes de que se hablase de los genes, al plantear su doctrina de la continuidad del germen plasma. Defenderé la tesis de que la unidad fundamental de selección y por tanto del egoísmo no es la especie ni el grupo, ni siquiera estrictamente hablando el individuo, es el gen, la unidad de la herencia. A algunos biólogos este planteamiento les podrá parecer al principio una posición extrema. Espero que cuando aprecien en qué sentido lo afirmo estén de acuerdo en que es una posición en esencia ortodoxa, aun cuando esté expresada de una manera insólita. El desarrollo del argumento requiere un tiempo y debemos empezar desde el principio, a partir del origen de la vida misma.
Los replicadores. En los orígenes reinó la simplicidad. Es ya bastante difícil explicar cómo empezó un universo simple y doy por supuesto que sería aún más difícil explicar el súbito nacimiento con todos los atributos de una organización tan compleja como es la vida o de un ser capaz de crearla. La teoría darwiniana de la evolución por la selección natural es satisfactoria ya que nos muestra una manera gracias a la cual la simplicidad pudo tornarse complejidad, como los átomos que no seguían un patrón ordenado pudieron agruparse en modelos cada vez más complejos hasta terminar creando a las personas. Darwin ofrece una solución única, razonable entre todas las que hasta este momento se han sugerido al profundo problema de nuestra existencia. Intentaré explicar esta gran teoría de un modo más general de lo que es costumbre y empezaré por un periodo anterior a la evolución misma. La supervivencia de los más aptos de Darwin es realmente un caso especial de una ley más general relativa a la supervivencia de lo estable. El universo está poblado por cosas estables. Una cosa estable es una colección de átomos bastante permanente o común para merecer un nombre. Puede ser una colección única de átomos, tal como el Matterhorn, que permanece el tiempo suficiente como para merecer un nombre. O o puede ser una clase de entidades como las gotas de lluvia que se producen en un porcentaje tan alto como para merecer un nombre colectivo, aun cuando cada una de ellas tenga un periodo de duración muy breve. Las cosas que vemos a nuestro alrededor y de las cuales pensamos que requieren una explicación, tales como las rocas, galaxias, olas del mar, todas son en mayor o menor grado configuraciones estables de átomos. Las burbujas de jabón tienden a ser esféricas debido a que esta es una configuración estable para las películas delgadas llenas de gas. En una nave espacial el agua también permanece estable en glóbulos esféricos, pero en la Tierra, donde existe la gravedad, la superficie estable para el agua estancada es plana y horizontal. Los cristales de sal tienden a ser cubos debido a que esta es la forma estable del conglomerar los iones de sodio y cloruro. En el Sol, los átomos más simples de todos los átomos de hidrógeno se fusionan para formar átomos de helio, ya que debido a las condiciones que allí prevalecen, la configuración del helio es más estable. Otros átomos aún más complejos se están formando en las estrellas en todo el universo y se originaron también en la explosión gigantesca que, de acuerdo con la teoría prevaleciente, dio inicio al universo. De aquí provendrían originalmente los elementos de nuestro mundo. En ocasiones, cuando los átomos se encuentran, se unen en reacciones químicas para formar moléculas que pueden ser más o menos estables. Tales moléculas pueden ser muy grandes. Un cristal como un diamante puede ser considerado como una molécula única, proverbialmente estable en este caso, pero también una molécula muy simple, ya que su estructura atómica interna es repetida al infinito.
En los organismos vivientes modernos existen otras grandes moléculas que son altamente complejas y su complejidad se evidencia en varios niveles. La hemoglobina de nuestra sangre es una típica molécula de proteína. Está formada por cadenas de moléculas más pequeñas, aminoácidos, y cada una de ellas contiene unas cuantas docenas de átomos dispuestos de acuerdo con una dispuestos de acuerdo con un modelo preciso. En la molécula de hemoglobina hay 574 moléculas de aminoácidos. Estas están dispuestas en cuatro cadenas que desarrollan unas con otras para formar una estructura globular tridimensional de sorprendentemente de sorprendente complejidad. Un modelo de una molécula de hemoglobina se parece más bien a un denso arbusto espinoso, pero a diferencia del arbusto espinoso real, no es un patrón aproximado y sujeto al azar, sino una estructura definitiva e invariable repetida idénticamente, sin una ramita o torsión que quede fuera de lugar. Más de 6.000 millones de veces en un cuerpo humano normal. La forma precisa de un arbusto espinoso que toma una molécula de proteína tal como la hemoglobina es estable en el sentido de que dos cadenas consistentes en la misma secuencia de aminoácidos tenderán al igual que dos resortes a permanecer en reposo exactamente en el mismo formato enrollado y tridimensional. Los arbustos espinosos de hemoglobina están surgiendo en tu cuerpo en forma preferida a razón de 4 millones de millones por segundo y otros están siendo destruidos en la misma proporción. Hasta aquí hacemos una pausa y continuaremos luego con el título La hemoglobina es una molécula moderna.